aborda la última parte de garantías reales sobre bienes ajenos. Y la quinta práctica va a ser sobre garantías reales. Y el examen final va a incluir por lo menos una de las preguntas tituladas a garantías reales. Tenemos todavía un buen tiempo, algunas semanas, para desarrollar el curso en esta última parte. Normalmente los cursos terminan apurados, los ciclos terminamos apurados y vamos a tocar muy especialmente garantías reales. Así que esta es una buena oportunidad para profundizar en algunos aspectos que por razones de tiempo no se pueden hacer en este tema tan importante, sobre todo en el derecho patrimonial, comercial, mercantil o corporativo. Está referido al financiamiento en la adquisición de bienes o de negocios o de actividades económicas productivas. A veces el apalancamiento financiero no solamente lo hacen quienes no tienen recursos a la mano disponibles, sino incluso lo hacen quienes, teniendo muchos recursos, no quieren distraerlos totalmente en inversiones, pudiendo lograr lo mismo con dinero ajeno y devolviéndolo, ¿no?, periódicamente. Así que hasta las grandes empresas se hacen préstamos, no porque no tengan dinero, sino porque pretenden usar sus recursos a otras actividades pareciera más productivas. Entonces, esta última parte del curso que son las garantías reales, tenemos un tiempo prudencial para agotar. Sobre todo, aprovecharemos para la siguiente figura que vamos a hacer de hipoteca de las garantías mobiliarias, que tiene una nueva legislación, que es el decreto legislativo 1400, que es una modificación de las garantías mobiliarias vigente del año 2006, tiene algunos elementos nuevos. Es un decreto legislativo promulgado el año 2018, ¿no? Pero no entró en vigencia porque la norma establecía que entra en vigencia cuando se instalara en el registro público una plataforma, que se llama plataforma SIL, sistema integrado para garantías mobiliarias, que tiene una versión completamente nueva del sistema registral de publicidad que se conoce en Estados Unidos, ¿no? Es un sistema norteamericano de publicidad de las garantías en general de derechos sobre cosas. Así que tiene algo novedoso, porque recién tiene algunos meses de vigencia, porque se han demorado casi 4 años o 5 años en hacer esa plataforma. Bueno, ya está vigente desde hace unos meses, así que esa es una buena oportunidad para conocer esta novísima legislación sobre garantías mobiliarias. Digo novísima porque recién está vigente, pero no está nueva, porque está promulgada desde hace ya unos años. Y en medio hay una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, contra el decreto legislativo 1400, que fue desestimada, y ahora es una ley que es constitucionalmente aceptada. Recuerden que en materia constitucional todas las leyes se presumen su constitucionalidad. Todas las leyes, basta que sea una ley promulgada por el Congreso o por el Ejecutivo con facultades delegadas, son leyes de las que se presume su constitucionalidad. Pero si contra alguna de esas leyes se interpone una acción de inconstitucionalidad y esa acción es desestimada, entonces esa ley tiene confirmada su constitucionalidad. Tiene un efecto importante, porque si una ley es confirmada su constitucionalidad al desestimarse la acción de inconstitucionalidad contra ella, los jueces no pueden hacer control difuso. Los jueces hacen control difuso sobre aquellas leyes que no han sido objetadas constitucionalmente. O sea, el juez no puede tocar esa ley. Así que por ambos aspectos, por el aspecto formal de la norma y por el aspecto de fondo de su contenido, creo que son cosas que dedicaremos
más del tiempo que normalmente se le dedica a este tipo de materia. Hoy vamos a continuar con, nos quedamos en objeto de la hipoteca y hablábamos sobre que la hipoteca no solo puede recaer sobre predios, que es lo que normalmente sucede en nuestro país, sino que la hipoteca puede recaer sobre inmuebles que no son cosas. Inmueble cosa es predios, terreno, edificaciones, que es lo que existe en la práctica en nuestro país en un alto porcentaje, digamos un 99%. Pero también hay hipotecas sobre aquellos bienes que nuestro código identifica como inmuebles, y ya hemos leído muchas veces el artículo 485 del Código Civil, y ahí encontramos todos aquellos inmuebles que no son predios. Una de las identificaciones que hace el legislador en nuestro país y que la hace en el derecho comparado, se reconoce así también en la legislación española, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas y europeas, se reconoce como inmueble los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Así que si ustedes tienen un derecho sobre inmuebles inscribible en el registro, entonces ese es un inmueble. También son inmuebles las posesiones otorgadas para servicios públicos, ¿no? Entonces tenemos ahí, comentando el 885 del Código Civil, son inmuebles también el usufructo. Se discute el arrendamiento. Se dice que el arrendamiento nace de un contrato y en consecuencia no puede ser considerado inmueble sobre el cual tenga que ponerse garantía real de hipoteca. Se discute, digo, porque la ley no distingue en qué tipo de derechos recaen sobre inmuebles, basta que estos sean inscribibles. Derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Y un arrendatario, para preservar la continuidad de su registro y su vigencia durante un plazo pactado, si está en el registro, ese predio puede venderse a cualquiera y el nuevo dueño tiene que respetarlo. Entonces hay un derecho sobre ese inmueble inscribir en el registro, pero es un derecho personal, es un derecho de arrendamiento, pero es un derecho a la posesión, ¿no?, de ese bien. Entonces, igual lo ponemos ahí, aun cuando esto pueda ser objeto de cuestionamiento, observación o posturas diferentes. Derecho de superficie, derecho de hipoteca. La hipoteca es un derecho sobre inmuebles inscribible en el registro. O sea que la hipoteca puede ser objeto de otra hipoteca, ¿no? Entonces, claro, todos estos no están regulados en nuestro código, ¿no? El derecho de superficie, estamos refiriéndonos al derecho que tiene el superficiario respecto al inmueble que ha construido, ¿no? La superficie es el derecho que tiene una persona para construir en derecho ajeno, en suelo ajeno, pero el predio, lo construido le pertenece, es propiedad del superficiario, mientras que el suelo es propiedad de otra persona, ¿no? O sea, ahí hay dos propietarios: propiedad de la edificación, que es el superficiario, y propiedad del suelo, que es quien autoriza a edificar. Entonces va a haber una hipoteca sobre la superficie, es decir, una hipoteca sobre la edificación sin que se incluya el suelo, ¿no? Y una variedad más que, digamos, en otras legislaciones se ha reconocido. Y teníamos entre los materiales que les comentaba, solo para ubicarnos, tomando de la obra de Picasso,
lo pongo como ejemplo de Picasso, pero esto está en varios países de Europa. Lo que pasa es que en España hay una ley especial, que es la ley hipotecaria española, que regula positivamente, es decir, en una norma específica, todas estas diversidades de hipotecas. Dada una breve explicación, son estas. Puede ser un poquito más grande para que se ve, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una primera clasificación: hipotecas voluntarias, hipotecas legales. Las voluntarias son las que se hacen en virtud de la decisión del propietario y el acreedor. No dice contractuales, no dice convencionales, dice voluntarias, porque siendo voluntaria podría ser unilateral, ¿no es cierto? Es decir, hay hipotecas que no hacen del contrato. Hemos visto hace algunas diapositivas anteriores, hemos dicho que hay 5 principios de las hipotecas, que es el principio de especialidad, el principio de contractualidad, el principio de indivisibilidad, el principio de publicidad. Entonces, ahí el principio de contractualidad se reconoce esta clasificación o esta identificación como un principio porque se entiende que nace la hipoteca y las garantías reales como consecuencia de un contrato. Supone que el contrato corresponde a un acuerdo de voluntades entre 2 personas. Entonces la hipoteca solo se entiende en el marco de un contrato, dentro del cual hay una obligación pendiente y una garantía que respalde esa obligación. Esa es la regla, esa es la génesis. Pero en el siglo XIX, a mediados, se produce un debate en la doctrina española, nacida de una propuesta, de una idea en el derecho civil alemán, que plantea la posibilidad de que se pueda construir una hipoteca a partir de la voluntad unilateral del propietario. En su momento vamos a conversarlo esto, una referencia muy importante. En nuestro país sí hay una hipoteca, yo identificaría hasta 2 hipotecas unilaterales, 2 tipos de hipotecas unilaterales en nuestro país. Una de ellas lo hemos comentado antes. Pero cuando aquí se hace esta clasificación de voluntarias, no dice contractual o convencional, no dice voluntarias porque puede ser contractual o puede ser unilateral, sigue siendo voluntario. Y las hipotecas legales son las hipotecas que nacen de la ley. El Código Civil regula las hipotecas legales, tiene 3 supuestos que vamos a hacer. Así está identificado en la ley hipotecaria española, ¿no? Después tenemos las hipotecas de tráfico o hipotecas de seguridad. Las hipotecas de tráfico son aquellas hipotecas cuya obligación está claramente determinada. Diríamos nosotros que estamos frente a una hipoteca como en nuestro país la hipoteca regulada en el Código Civil, la hipoteca civil, vamos a decir así. En esta hipoteca la obligación está determinada, y hablando en nuestro lenguaje peruano, o determinable, así se establece en nuestro código. Mientras que las hipotecas de seguridad, las obligaciones no están determinadas, ni son determinables, podrían no percibirse, son obligaciones indeterminadas. En nuestro código, en nuestro país, estuvo vigente un periodo de tiempo esta hipoteca de seguridad que le llamamos nosotros hipoteca sábana. Estuvo vigente para los bancos hasta el año 2006. Esta hipoteca sábana permitía a los bancos dar cobertura de una hipoteca de sus clientes para responder por cualquier obligación que pudiera presentarse frente al banco por cliente o por quien el cliente diga quién es o por quien el que diga quién es a su vez diga otro. Es decir, al final el garante hipotecario no sabía qué obligación estaba garantizando. Pero eso terminó en nuestro país el año 2006. A raíz de la entrada en vigencia de la garantía inmobiliaria se derogan definitivamente esta norma y ya no está regulada en nuestro país la hipoteca sábana, que en la doctrina se conoce como hipoteca de seguridad.
es la otra clasificación. Bueno, aquí hay que comentar la hipoteca de seguridad, el registro de anuncia, la existencia de gravamen sobre la finca, pero no la real existencia de la obligación. Es decir, es una garantía y obligación está indeterminada, no se sabe. Esa es una figura no muy conveniente para determinar situaciones que pueden producirse excesos, arbitrariedades, si no hay un control, ¿no? Claro, se decía que estaba permitida para los bancos porque los bancos están siendo fiscalizados para la Superintendencia de Banca y Seguros y que un banco no puede excederse en sus atribuciones, pero en nuestro país, incluido algunas entidades financieras, no todas, aprovechaban de esta hipoteca sábana y se excedían, ¿no? Y cometían algunos abusos. Objeto de hipoteca, bienes que pueden ser hipotecados. Y ahí empieza algunos de lo que hemos comentado en la parte de abajo en la diapositiva. Hipoteca del derecho a usufructo. Está en el artículo 107 de la ley hipotecaria española, no está en nuestro código regular. Pero yo siempre he pensado que para el derecho privado, para los particulares, las personas pueden hacer lo que la ley no les prohíbe, ¿no? Mientras que los funcionarios deben hacer lo que la ley le dice. Pero para los particulares podemos hacer lo que la ley no está prohibido. Y no está prohibido que se haga hipoteca sobre usufructo, por ejemplo. No hay una norma imperativa que diga que está prohibido que se haga hipoteca sobre usufructo. Por lo tanto, podría realizarse. Recuerden que el usufructo puede gravarse, el usufructo convencional, no el usufructo legal. Hemos visto que el usufructo puede cederse, transferirse y puede gravarse. Y si es un usufructo sobre inmuebles, entonces el gravamen que existiría para un usufructo sobre inmuebles es la hipoteca, ¿no? Pero no hay una regulación de hipoteca sobre usufructo. Sin embargo, creo que sí podría darse en nuestro país. Hipoteca de la nueva propiedad, es decir, hipoteca constituida por el propietario cuyo predio está en manos de otro. Es decir, se hipoteca no el derecho de usufructo, sino se hipoteca el predio que está con un derecho de usufructo encima. Se le llama nueva propiedad porque el propietario no tiene la posesión del bien. La posesión está en manos de otro. Supongamos que el propietario cede un usufructo, el bien que le pertenece, se puede hipotecar el usufructo, el derecho, y él puede hipotecar el predio. Entonces, se puede hipotecar la nueva propiedad, es decir, la propiedad que está siendo ejercida un derecho real sobre ella por otra persona. Se denomina la propiedad, la considera como posible objeto de hipoteca. Lo que es lógico no es que de propiedad se trata, ¿no? Dice, naturalmente, mientras la propiedad se encuentra grabada con un usufructo, que por eso hay nueva propiedad, porque nueva propiedad es propiedad sin posesión. El propietario no tiene la posesión, la tiene el usufructuario. Entonces yo, propietario, puedo hipotecar el predio que está siendo usado por el usufructuario. Y el usufructuario, a su vez, puede hipotecar su usufructo. Es decir, que no hay ningún problema, eso es posible y está en el artículo 107.2 de la ley hipotecaria. También podría suceder en nuestro país, ¿por qué no? Hipotecas sobre bienes anteriormente hipotecados. Vamos a ver después que una hipoteca, un inmueble puede tener una hipoteca. Por decir, si representamos, ¿se ve? No se ve. ¿Se ve? No. Rojo. Casi no descubro que a lo mejor. Está bien, está bien. Ya. Tampoco. Casi no se ve. Supongamos que ese inmueble, ese es el valor del inmueble. Es el valor del inmueble. Esta no se prende.
Así. Pero creo que si lo prendes va a reflejar mucho. Ahí nomás de ya. Este es el inmueble. Supongamos que tiene un valor de $100.000. Entonces tú dices, voy a hipotecar este inmueble hasta por $30.000. Hasta por 30. Es el gravamen, ¿no? Decíamos en clase anterior. Gravamen es una cosa y obligación es otra. Gravamen es la cantidad en dinero hasta por el monto que ese bien responderá cuando se ejecute la hipoteca. Si este inmueble en un momento se vende en remate, ejecutando la hipoteca, y se recauda $100.000, y una obligación estuvo grabada hasta por $30.000, significa que de esos $100.000 el juez le va a pagar al demandante solo $30.000. Aun cuando el demandante diga, pero me debe más, me debe 50, no me debe 30, piña, porque este predio está grabado hasta por $30.000. Debiste haberte puesto las pilas y grabado hasta por 50, pero tú que hiciste 30 y 30 tienes nomás, ¿correcto? Ese es el gravamen. Entonces yo grabo hasta por 30. Esto es $30.000. Ya tienes una primera hipoteca, pero vale $100.000. ¿Puedes aprovechar esto que está libre para otra hipoteca? Claro. Entonces puedo yo poner otra hipoteca, una segunda hipoteca hasta por $40.000. ¿Correcto? Y este sería una segunda hipoteca. Esta es hipoteca sobre bien hipotecado. ¿Puedo seguir hipotecando? Sí. Todavía tengo un saltito ahí, ¿no? Puedo hipotecar, por decir, 20.000, porque sería aquí. Una tercera hipoteca por 20.000. Entonces tengo 3 hipotecas. Obviamente, si esta es la primera hipoteca, es la que se inscribió primero, ¿no es cierto? Y esta sería la que se inscribió segundo y esta es la que se inscribió tercero. Esto vamos a ver después, se llama rango de hipoteca. En el caso que se remate, porque el inmueble se remata una sola vez, no se remata tantas veces como hipoteca tiene. Se remata una sola vez nomás. El día que se remate y se recaude los $100.000, ¿cómo se repartirán los $100.000 que tiene el juez en su mesa? Supongamos que los tiene en billetes. Por el orden que estuvieron inscritos. Por el orden. ¿Quién cobrará primero? El de 30, ¿no es cierto? ¿Quién cobrará segundo? El de 40 y tercero el de 20. Si tienen suerte que se vendió a 100.000, porque a veces el mercado está media tela y podría venderse en menos, ¿correcto? Si se vende, por ejemplo, en 70.000, ¿quién no cobraría? El último. Estos dos sí cobrarían. Por eso el rango de la hipoteca es fundamental al momento de pago, ¿no? Bueno, eso es hipoteca sobre bienes hipotecados. Eso sí hay en nuestro código. Y la preferencia en el pago es el rango de la hipoteca. Profesor, una pregunta. Para evitar este tema de si, o sea, el remate es 100.000, pero al final son 80.000, por ejemplo, ¿se puede poner en un gravamen, por ejemplo, un tercio del valor de mercado? No, tiene que ser suma determinada. Tiene que ser un número. Sin número. Leímos la semana pasada requisito de validez de la hipoteca. Y dijimos que la hipoteca es válida si es que la obligación es determinada y determinable y se grava por suma determinada o determinable. Si tiene que ser suma, sí. Pero dentro de determinable en esta consulta lo que estamos hablando de relacionar los implicados a los mercados, porque yo que determinable por la relación sencilla de determinar. Claro. La suma determinable es aquella suma que si bien ahora no está determinada, podría determinarse claramente después, según la regla del contrato. En el contrato tú no puedes saber cómo va a estar el mercado de 2 años. ¿Correcto? O sea, tú puedes decir, por ejemplo, $40.000 más intereses.
allá. ¿Y eso a cuánto puede llegar? Si la tasa es del 10% y le demoras un año, cualquiera sea el valor del mercado, eso va a representar una suma determinada de dinero. Y ahí sí se va a conocer cuánto es la suma determinada. Yo no he visto en realidad un gravamen por suma determinada, porque ya no habría, corre el riesgo el siguiente. O sea, solamente habría una primera hipoteca porque tú no sabes, digamos, hasta qué monto puede llegar, dependiendo del tiempo, el monto llegar a un momento, ¿no? Después de un tiempo. Y entonces es como si el que está encima no es muy seguro que pueda finalmente cobrar algo si es que el primero, si en el primer caso crece la obligación. Entonces tiene, o crece el gravamen, como que sube el techo y se achica la posibilidad de cobro por parte del segundo o del tercero. El monto base o el monto máximo es con moneda tradicional, por ejemplo, Depende del acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario, claro, tiene que ser racional, ¿no? Los bancos, por ejemplo, te dicen, si te dan un préstamo de $80,000, va a gravar el predio hasta por $100,000. Siempre el gravamen es mayor que la obligación. Porque, ojo, que la obligación puede crecer por los intereses o por cualquier otra obligación que se contraiga. Entonces, siempre va a tratar el acreedor de que su obligación esté cubierta. Preferible que sobre el gravamen al que falte para cubrir la obligación. Después tenemos el botoncito, sí es algo que hipoteca sobre el derecho de hipoteca voluntaria, de lo cual se descarta que existe hipoteca sobre hipoteca legal. Tiene que ser hipoteca nacida de un acuerdo, de un contrato, de un convenio o bilateral. Tiene que ser voluntaria. Hipoteca sobre hipoteca, ¿no? Es diferente a esto, ¿eh? Este no es hipoteca sobre hipoteca. Esto es hipoteca sobre bien hipotecado. Hipoteca sobre hipoteca es, supongamos, este es el inmueble. Ese es el inmueble. Y este es el propietario, que es el garante. ¿Correcto? Este es el inmueble. Lo de atrás, ¿ven? ¿Se ve o no? Más o menos. A ver, por lo hacemos más grande, ¿no? Tienes papelito. Acá lo pongo, más grande. Ya, este es el inmueble. Inmueble. Y aquí hay un propietario. Propietario de un inmueble. Y aquí hay un acreedor. El acreedor garantizado. Ya, gracias. A ver. Propietario del inmueble. Acreedor hipotecario. O sea que su crédito va a cobrarse con el inmueble si que no le pagan, ¿correcto? Ya, entonces aquí viene, sí, una hipoteca. Aquí, sobre este inmueble, el propietario constituye una hipoteca. Hay una hipoteca, ese inmueble hipotecado. Llamemos a este acreedor 1. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el titular
de la hipoteca? El beneficiario, el titular del derecho hipotecario. ¿El propietario o el acreedor? El acreedor. Y acá hay otra hipoteca. Ya. Esta hipoteca no va a recaer sobre el inmueble, sino va a recaer sobre la hipoteca. Si esta es una primera hipoteca, esta sería una segunda hipoteca, que llaman subhipoteca. ¿Correcto? Si el propietario del inmueble es el que constituye, ¿quién sería, entre comillas, el propietario de la hipoteca? Sabemos que el propietario del inmueble constituye la hipoteca. Esta es una hipoteca sobre el derecho hipotecario, no es sobre el inmueble. ¿Quién constituye esta segunda hipoteca? Este acreedor. Él es el dueño de esta hipoteca, ¿correcto? Es el titular de la hipoteca. El derecho hipotecario lo tiene el acreedor hipotecario. Ya no lo tiene el propietario, porque el propietario solamente pone el bien, ¿no? Y este acreedor 1 es el que constituye acá. El que constituye es este acreedor, es este. Y acá habrá otro acreedor, acreedor 2, ¿correcto? ¿O no? Lo malo es que no ayudan a ver, acá hay un acreedor 2. Ya. Podría ser que este tiene una deuda con este. Y él le dice, yo tengo una hipoteca en mi favor. Y la hipoteca es un inmueble. Te doy mi hipoteca en garantía. Mi hipoteca te estoy dando en garantía. No te estoy dando el inmueble en garantía, porque el inmueble no me pertenece, va a decir. Te estoy dando la hipoteca que está a mi favor, que es mi derecho hipotecario, que el código lo reconoce como inmueble, ese te lo va a dar en garantía. Y para que ese derecho hipotecario lo dé en garantía, siendo inmueble, va a constituir una hipoteca sobre el derecho hipotecario. La primera hipoteca es sobre el inmueble. La segunda es sobre el derecho de hipoteca. ¿Correcto? El que constituye la segunda hipoteca es el titular de esa hipoteca, de ese derecho, que es el acreedor 1. Y el titular de esta segunda hipoteca es este acreedor 2. Esta figura se conoce como hipoteca sobre el derecho de hipoteca voluntaria. Recuerden, es hipoteca sobre el derecho de hipoteca voluntaria. Y aclara que debe ser voluntaria para distinguirla de la legal. En otras palabras, no puede haber hipoteca sobre hipoteca legal. Tiene que ser hipoteca sobre hipoteca voluntaria. La ley hipotecaria española la regula. Nuestro código no lo regula. Bueno, no regula ninguna de las que estamos mencionando. No voy a profundizar mucho en esto porque solamente como referencia para que nos ubiquemos en la trascendencia de esta figura, del que solo vemos la superficie en nuestro código. Si escarbamos un poco más, descubriremos que esta figura puede tener una trascendencia más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Bien, luego tenemos hipoteca sobre el derecho de superficie, es decir, el superficiario puede hipotecar su derecho sobre el edificio construido sobre el terreno ajeno. Derechos de pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real. Esto no existe. En realidad esto es el resabio de la enfiteusis, de aquel derecho inmobiliario perpetuo, ¿no?
fue derogado, ya no está en nuestro código, estaba en el código 36, en el código 52, en muchos códigos europeos se mantiene. Es un resabio de una figura muy antigua. Hipotecas sobre concesiones administrativas, por ejemplo, el derecho minero fue hipotecarse. Hipotecas sobre bienes vendidos con pacto retroventa, ojo, el pacto de retroventa, bueno, seguramente ustedes lo van a llevar en contratos. La retroventa supone, encubre en realidad a veces una, no sé si les expliqué, José me compra un inmueble, pero en realidad no me quiere comprar. Yo no quiero vender, yo solo le digo, necesito $80,000 y José me dice, te lo doy, pero no, la garantía no va a ser una hipoteca, la garantía va a ser tu propiedad. Y yo le digo, ¿cómo que mi propiedad va a ser la garantía? Yo no quiero venderte mi casa. Este es José, que es alumno aplicado de Derecho Real, más de contratos. Dice, no hay problema. ¿Cuánto tiempo me vas a devolver los $80,000? 6 meses. Correcto. Entonces, tú me vendes tu casa y le incluyes una cláusula de pacto retroventa. Me la vendes, en realidad. Pero tú tienes la opción de recuperar tu casa si a los 6 meses me pagas los $80,000. Entonces, no hay problema, yo a los 6 meses tengo los $80,000. Ah, no hay problema, si tengo los $80,000 con intereses, con $85,000. Entonces, el precio va a ser $85,000. Firmamos la compraventa, es una compraventa perfecta, o sea, ahí no hay simulación, nada, es una compraventa. Y se incluye una cláusula que dice, tengo el derecho yo de vendedor, tengo el derecho de retraer la venta si en 6 meses le devuelvo el precio. Llegan los 6 meses, le digo, José, ahí están tus $85,000. Y el inmueble lo recupera. Y él no se puede oponer. No, que yo me desanimé, que queda para mí, me gusta la casa. Está pactado que es así y así queda. ¿Qué pasa si yo no pago? Se queda con la casa. Tuvo que rematarla, tuvo que venderla, tuvo que ir a un juicio, se quedó con la casa. Esa es la retroventa. También se pueden hipotecar inmuebles adquiridos con pacto retroventa. Va a depender, por supuesto, de cuál de los inmuebles, de cuál de las posturas está hipotecándose, si del vendedor o del comprador. Sí. Respecto a la hipoteca sobre el derecho de superficie, se supone que el superficiario tiene la propiedad de la edificación o unidad temporal. En el sentido que dice ese interés, que lo tiene como propiedad, grava este bien. Y digamos ya se ejecuta, ¿qué pasa con el derecho de propiedad del suelo? No hay problema, porque cualquier derecho que recaiga sobre la superficie, cualquiera, entre ellas esta, se sujeta a los plazos del derecho de superficie. Claro, pero o sea, si se supone que esta edificación ya fue grabada, fue ejecutada y todo, ¿qué pasa con el titular del derecho de suelo? Se supone que a él debería retornar la propiedad del presidente. No hay problema porque el que constituye hipoteca sobre superficie se sujeta a ser dueño igual que el superficial, por el tiempo que dure la superficie. Claro, ¿quién va a hipotecar algo que va a ser de...? Por eso normalmente el derecho de superficie es 99 años. Entonces, si tienes una superficie de 50 años y estás en el año 10 y tú dices, te hipoteco mi derecho de superficie, lo primero que va a preguntar es la clave es ¿y cuánto tiempo va a ser tu superficie? Me quedan 40 años. ¿Y cuánto de renta te produce ese edificio? Bueno, $1,000 mensuales. Tengo 40 años para cobrar $1,000, porque al año 40 terminó mi derecho, tanto el superficial como el mío. O sea, se extingue el derecho de superficie y de derecho. Todos los derechos que están sobre la superficie. Igual que el usufructo. La hipoteca del usufructo termina con el derecho de usufructo. O sea, el propietario no le tocan ni un peso. Todos los derechos sobre bienes ajenos que son grabados se graban
bajo la vigencia del derecho. Hipoteca sobre el derecho de retracto convencional. Retracto es la posibilidad de retraer la venta cuando alguien tiene la posibilidad, derecho a ser primero. Si alguien vende un inmueble y yo soy primero y se lo vende a otro, tengo derecho a retraer la venta, porque tengo la preferencia, con pacto de retracto, no de retroacto, de retracto, de retraer la venta. Hipotecas sobre bienes litigiosos, también son hipotecas inciertas, porque los bienes litigiosos pueden terminar bien o pueden terminar mal, ¿cierto? Hipotecas sobre bienes sujetos a condiciones resolutorias expresas. Hay una compraventa que se pagan plazos y resulta que hay ahí una cláusula que señala que si no pagas 3 cuotas seguidas el contrato se resuelve. Entonces yo hipoteco ese inmueble dentro del cual hay una cláusula resolutoria expresa, también hay un riesgo, ¿no? Incluso sobre eso también se puede pegar hipoteca. Hipoteca sobre pisos o locales de un edificio de propiedad horizontal, bueno, es normal, sí se puede producir en nuestro país. Hipoteca sobre el derecho remanente del inmueble subastado según un procedimiento judicial. Remanentes. Eso es antes de que se adjudique el bien rematado. Antes. Sobre el remanente del inmueble que aún está en saldo de ser hipotecado, de ser vendido, y se puede constituir hipoteca, pero siempre que esto se produzca antes de la adjudicación, vamos a decir. Bien. También las servidumbres, no pueden ser hipotecadas las servidumbres, los usufructos legales no pueden ser hipotecados, derechos de uso y habitación tampoco, porque son derechos personalísimos. El derecho de uso y habitación solo admite un acto jurídico, que es el de consolidación. ¿De acuerdo? Cuando recae en la misma persona. Claro. A diferencia del usufructo, el uso solo lo tiene que hacer el titular. El usufructo lo puede ejercer otro, si lo sé, pero el usufructo, el uso, solo lo puede ejercer el titular, no lo puede transferir, no lo puede grabar. Y dice la norma, esto lo hemos dicho en clase, el único acto jurídico que acepta el uso es la consolidación. ¿Qué significa la consolidación? Cuando el usuario se convierte en dueño, lo único. Quiere decir que no hay hipoteca sobre el derecho de uso, no hay hipoteca sobre el usufructo legal, no hay hipoteca sobre las hipotecas legales, ¿no? Etc. Bien, preguntas. Bueno, ese pequeño comentario que pareciera que fuera algo residual, tiene trascendencia, por lo menos en el derecho comparado. Habría que ver si eso que está en el derecho comparado podríamos hacerlo acá, aún sin que exista regulación. Creo que no habría ningún problema, el problema sería el registrador. Porque el registrador, cuando recibe el contrato, dice: ¿y esto en qué artículo está? No hay artículo. Ah, no se inscribe. Pero técnicamente se podría hacer. ¿Qué cosas no podríamos hacer los particulares, que no somos funcionarios, sobre derechos que son de nuestra disponibilidad? No podemos hacer lo que la ley prohíbe, expresamente. Si la ley no lo prohíbe, lo podemos hacer. Pero el registrador es funcionario. Y él va a decir: yo solo hago lo que la ley dice. Y lo primero que se va a preguntar es: ¿y en qué artículo está? No está. Ah, no se inscribe. Hipoteca que no se inscribe, no es hipoteca. Tendría que haber una norma específica. El usufructo sí podría hipotecarse porque en el Código Civil dice que se puede grabar el usufructo. Una forma de grabar es la hipoteca. Sí. Los usufructos se pueden grabar, porque tengo entendido que pueden tener el contenido bien inmuebles. Cuestión que la parte me sostiene que los usufructos se regulan por la regla del usufructo. Claro, en nuestro país el cuasi usufructo no es el mismo cuasi usufructo de una legislación que regula el derecho posesivo distinto al de nosotros. Por ejemplo, el arrendatario en otro país podría ser considerado como cuasi usufructuario. Cuasi.
Si hubiera un cuasi usufructo en inmuebles, podría ser, pero creo que eso no. Si me traes un caso de usufructo, de cuasi usufructo sobre inmuebles, podría hipotecar. No sé si me refiero a la duda puesto que en uno de los artículos mencionaba que se puede regular por la regla del usufructo. Ya, el cuasi usufructo. Ah, ya. De hecho, el cuasi usufructo puede regular el usufructo. Lo que pasa es que no es propiamente usufructo, es algo parecido al usufructo, pero por la naturaleza del bien no puede calzar exactamente, no entra exactamente en la cuadrícula del usufructo. ¿No? Por ejemplo, el usufructo de dinero, dice, pero si sabemos que el usufructo recae sobre bienes no consumibles y tienen que devolverse el mismo bien que reciben, en el dinero, puedes tener usufructo del dinero, pero el dinero no se recibe el mismo dinero que te gastas, va a ser otro dinero, el mismo monto, sí. ¿No? Usufructo sobre crédito. Si el crédito se paga, sería dinero, ¿cierto? Entonces, eso de que es temporal, calza, pero que recibes el mismo bien que entregaste, no es exactamente el mismo bien, recibes el mismo valor, podría decirse. Por eso que ahora si tú me dices que hay un cuasi usufructo sobre inmuebles, habría que tomar nota. Creo que esa es una figura que podría ser compatible con un régimen donde la posesión sería diferente a la nuestra. Bueno, ya hemos dicho que en este caso la hipoteca no significa la privación de la posesión del bien. El propietario, pues esa es una de las ventajas más grandes que tiene la hipoteca, que tú puedes usar, disfrutar e incluso vender. Claro, el que te compra va a tener un problema porque va a comprar con hipoteca, ¿no es cierto? Y si el bien vale $100,000 y está hipotecado por 80,000, de arranque te va a decir por lo menos 80 no cuentan. Y como probablemente hay un juicio en adelante, no te va a pagar más que $10,000. Claro. Bueno, si te quieres liberar de la hipoteca, coge los $10,000 y te vas. Pero lo puedes vender. Los bancos incluyen una cláusula en las garantías hipotecarias que respaldan créditos, una cláusula que dice: se prohíbe la venta del bien hipotecado. Es una cláusula que no es coherente con el derecho jurídico. Es una prohibición para fines de acelerar el pago, las cuotas. Si has contratado para pagar en 60 cuotas tu crédito y vas en la cuota 30 y se te ocurrió vender el inmueble, entonces las 30 cuotas que estaban pendientes se hacen una sola y te la cobran. La transferencia del bien hipotecado, en algunos casos con cláusulas como esta, no hace que la transferencia sea inválida. Lo que hace es que el acreedor ejecute de inmediato la hipoteca. Entonces ningún comprador va a correr el riesgo de que apenas lo compre están ejecutando la hipoteca. Entonces, digamos que ese tiene ese impacto, ¿no? Con la obvia limitación de que en el caso de una generación del bien grabado, el adquiriente asume la obligación de responder con el bien del incumplimiento de la obligación garantizada. La cobertura, materia sustantiva civil, hipoteca cubre capital, intereses que devenguen las primas de seguro pagadas para acreedor, las costos del juicio, hasta por el monto del gravamen. Hasta por el monto del gravamen. Toda la cobertura sobre todos los elementos que constituyen obligación, los gastos del juicio, los seguros también. Otra de las reglas que imponen los bancos a los clientes es que la hipoteca, o el bien tenga, o el garante tenga dos tipos de seguros: el seguro sobre el bien y el seguro de vida. Si el deudor muere, se cancela el saldo de la hipoteca con el seguro. O si el bien se destruye, el seguro responde por el valor del bien en caso de que ya el bien deje de existir.
Ahí hay 3 artículos que considero importantes, los he transcrito ahí. La hipoteca puede recaer sobre varios inmuebles. El acreedor es el que elige por cuál de ellos empezar. Pero en materia procesal, esto es en materia sustantiva, en materia procesal, si hay 10 inmuebles hipotecados, inicialmente la obligación era $1 millón, que recaía sobre 10 inmuebles, y el valor de cada uno de ellos era $100.000, pero el deudor pagó, por decir, $500.000. No pudo pagar los otros $500.000 y por esos $500.000 se ejecutaron los 10 inmuebles. ¿Correcto? No sé si me explico. Una persona tiene un crédito de $1 millón que están respaldadas por 10 inmuebles. ¿Correcto? Cada inmueble $100.000. Pagó una parte, $500.000. No pudo pagar los otros $500.000. Se ejecutaron las hipotecas. Se ejecutó la hipoteca sobre los 10 inmuebles. ¿Se tendrán que rematar los 10 inmuebles? ¿Habrá necesidad de rematar los 10 inmuebles? No. Entonces el juez va a decir, bueno, obviamente que el acreedor hipotecario va a decir, remata los 10, porque la hipoteca es indivisible. Remata los 10. El juez puede decir, no, vamos a rematar hasta que se cubra la obligación. Claro, puede elegir el acreedor, pero es hasta que cubra la obligación. Si con 6 inmuebles se cubre la obligación, no tienes que rematarlo con 4. Eso en materia procesal, ¿no? Esto lo puede hacer. Puede perseguir a todos los inmuebles simultáneamente o uno solo, o solo a uno, aun cuando hubieran pertenecido o pasado a la propiedad de diferentes personas que existieran otras hipotecas. No interesa. Esa es otra ventaja de la hipoteca. No interesa quién es el dueño. No interesa que se haya vendido 10 veces. Lo que interesa es que la hipoteca subsiste por el gravamen y va a ejecutar el bien en manos de quien esté. Esa es otra de las ventajas de esta garantía real. Cumplimiento anticipado de la obligación. Si los bienes hipotecados se pierden o deterioran de modo que resulten insuficientes, puede pedirse el cumplimiento de la obligación aunque no esté vencido el plazo, salvo que se garantice la satisfacción del acreedor. Claro, si el acreedor ve que el inmueble que da en garantía se está deteriorando, es decir, su valor está reduciéndose, ya la venta del inmueble no va a satisfacer su obligación. Entonces, si esto sigue así, de repente ya no puede cobrar nada, dirá el acreedor hipotecario. Así que no importa que sea cumplido, no importa que el deudor esté al día en sus pagos, que va en la cuota 10 y le faltan pagar 20 cuotas, no importa. Si el acreedor ve que el predio está deteriorándose y está reduciendo su valor, él puede acelerar la ejecución, ¿no? Claro, fundada en el hecho de que el bien se está deteriorando y que ya el bien no va a servir de garantía para cumplir toda la obligación. Y puede adelantar la ejecución aun cuando la obligación no haya sido incumplida, ¿no? Porque no es el incumplimiento lo que da lugar a la ejecución, sino el deterioro del bien. La nulidad del pacto comisorio quiere decir que la regla es que el acreedor no puede hacerse propietario del bien por incumplimiento del deudor. Él es titular del derecho de hipoteca, pero de ejecutarse la hipoteca por incumplimiento de pago del deudor, él no puede terminar siendo el dueño. O sea, el solo incumplimiento del deudor no lo convierte a él en propietario del bien. Es nulo cualquier pacto en contra. Eso se le conoce como nulidad del pacto comisorio, de aquel pacto que dice, si tú incumples, yo me hago dueño del bien. No es posible en el caso de la hipoteca, ¿no? Se discute mucho en el caso de la garantía mobiliaria. Sí hay una posibilidad de que el acreedor garantizado se haga propietario del inmueble dado en garantía al incumplimiento de la obligación por el deudor. Pero hay ciertas condiciones que la ley no es tan absoluta.
Esa regla que hay en la garantía mobiliaria no hay en la hipoteca. Tipos de hipoteca. Convencional, que puede ser contractual, o sea, la bilateral, la que hay dos partes. Voluntaria, es la voluntaria también, podríamos decir voluntaria, convencional, voluntaria, porque hay hipoteca que nace de la ley. El Código Civil establece las hipotecas legales, ¿no? Vamos a ver ahí en un momento en qué consisten estas hipotecas legales. Después está la hipoteca unilateral, la comentaremos después, no sé si hoy día o en otro momento. La unilateral es aquella hipoteca que se constituye sin que exista obligación. Miren, sabemos nosotros que la garantía real solo se explica para asegurar una obligación. Si no hay obligación, se supone una garantía. Porque ¿para qué existiría? ¿No? En esa parte se dice que la garantía real es un derecho accesorio a la relación principal, que es la relación de crédito. Acreedor-deudor, relación principal. Acreedor-garante, relación jurídica accesoria. Se discute mucho que sea accesoria, la verdad, en la doctrina contemporánea, no en el Perú, no se discute en el Perú, pero sí en el derecho comparado, la naturaleza accesoria de esta garantía real. Pero asumamos que es accesoria. Entonces, si la hipoteca sirve para asegurar una obligación y no existe obligación, entonces ¿para qué sirve? ¿No es cierto? Es más o menos el personaje. Sin embargo, la hipoteca unilateral es una hipoteca que existe por decisión del propietario sin que en ese momento exista obligación. Sin que en ese momento exista obligación. Pero obviamente que se constituye para que después exista la obligación. ¿Correcto? Para que después exista la obligación. El tipo de hipoteca unilateral que existe en nuestro país es el título de crédito hipotecario negociable, que es un título valor. ¿Correcto? ¿Hay ya un título valor? Acuérdense, lo que acabo de buscar, el título de crédito hipotecario negociable es un título valor. ¿En qué consiste este título valor? A ver, os pongo un ejemplo. José tiene un inmueble, pero necesita $80.000. Entonces él previene la posibilidad de que alguien le preste y ese que le presta le va a pedir una garantía. Pero puede ser que sea él o puede ser que sea otros 3 o 4 amigos que tiene. Entonces él va a ir como a lo seguro, ¿no? Como Boy Scout, siempre listo. Entonces él va al registrador y le dice: señor registrador, quiero que hipoteque mi propiedad. Constituye hipoteca en mi propiedad hasta por $100.000. Claro, para eso va a llevar una escritura pública, va a ingresarlo al registro. No hay obligación, él va a decir: constituya un título de crédito hipotecario negociable, en virtud del cual usted va a gravar el inmueble de mi propiedad hasta por $100.000 y me entregará a usted un título valor. Pero efectivamente ingresa en su escritura pública, el registrador dice: esto está previsto en la ley. ¿Qué artículo? Tal artículo. ¿De qué ley? Ley del título valores. Ni hablar. Se inscribe la hipoteca en virtud de esta solicitud y obviamente le dan un título. ¿Han visto ustedes un intercambio? Un pagaré. ¿Conocen? No conocen. Es un papelito. Lo que le dan no es un papelito como le dan un cartoncito enumerado, porque ese cartoncito está registrado en el registro público. Entonces ya te dan tu cartoncito, lo doblas y te lo guardas en tu bolsillo. Y vas y dices: crédito, oye, amigo, ¿puedes prestarme $80.000? Ya, sí, tanto de interés. Sí, porque hay que darme una garantía, por supuesto. En garantía mi propiedad.
está hipotecada. No, que no está hipotecada, es primera hipoteca, pues, porque vamos a dar una segunda hipoteca. No, ya está hipotecada y saca su título. Está hipoteca. Pero ahí no estoy yo, va a decir, no, ahorita vas a estar, y le endosa. Lo endosa como si endosara una lista. Endosa y dice, le pone el nombre del que le presta, le pone el monto, $80,000. Ojo que la hipoteca es por 100.000, por eso va a estar tranquilo el que presta, porque la cobertura va a ser hasta por 100.000. Pone la tasa de interés, pone el plazo, las condiciones, aparece la obligación. Pero ojo, la obligación no aparece en el registro. ¿Dónde va a aparecer la obligación? En el título, valor. Y así como yo soy el primer endosante y se lo endoso a él, o sea, él, titular de la hipoteca, digamos, del recurso de la hipoteca, yo soy acreedor de los $80,000, él me entrega el documento endosado a mi favor y yo puedo endosarlo a otro y venderlo. Y ese otro venderlo a otro. O sea, podría ser que el ejecute haya transitado por varias manos. El último que tiene el título puede ejecutarlo por el monto que dice el libro. ¿Correcto? No necesita una escritura pública, solo requiere un título de valor. Esa es una hipoteca constituida unilateralmente por el propietario sin que exista en ese momento acreedor. ¿Correcto? Por eso no es la convencional, no es la legal, es unilateral. Claro, no está presente la obligación al momento de constituir la hipoteca, pero se constituye pensando en la obligación. Si no, ¿qué sentido tiene que grave? Tendría que ser una especie masoquista, ¿no? Para grabar con apuras tu propiedad. Tú la grabas porque estás pensando en que ese gravamen va a asegurar una obligación. ¿No? Entonces ahí tienes una hipoteca unilateral. Esta hipoteca, para garantizar títulos transmisibles por endoso al portador, también es unilateral. Está en nuestro código. Creo que está en el artículo 1185, creo que es. A ver, alguien, no recuerdo. Creo que ya lo tengo. Sí, 1108. Ahí está en la diapositiva. 1108, ¿puede leerlo? Sí. Artículo 1108. La escritura de constitución de hipoteca para garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador consignará, además de las circunstancias propias de la constitución de hipoteca, las relativas al número y valor de los títulos que se emitan y que garanticen la hipoteca, la serie o serie a que correspondan, la fecha o fechas de la emisión, el plazo y forma en que deben ser amortizados, la designación de un fideicomisario y las demás que sirvan para determinar las condiciones de dichos títulos. Más o menos la figura es, no voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es que capten el concepto. Alguna empresa autorizada por la SBS, Superintendencia de Seguros, decide apalancar financieramente su negocio, no quiere aplicar un banco. Entonces dice, voy a poner en el mercado de valores títulos exportadores. Voy a poner 3.000 títulos exportadores con un precio. Entonces, la venta de esos títulos me va a dar a mí dinero líquido. Entonces, esos títulos que yo voy a emitir van a estar respaldados por una hipoteca que yo voy a constituir. Entonces, constituye la hipoteca identificando los títulos que va a emitir. Y en la relación que hace al constituir la hipoteca, aparecerán cada uno de los títulos que va a emitir. Porque esos títulos van a estar en el mercado. ¿No? Y claro, ahí de por medio va a haber un fideicomiso que va a asegurar que el patrimonio de los que adquieren el dinero de los que adquieren estos títulos finalmente esté consolidado en algo que no pueda perderse, ¿no? Ya veremos en
Si acaso el tiempo hablaremos del fideicomiso en garantía. Y también es otra forma de garantía sobre un banco. Entonces, ahí es una hipoteca unilateral que se constituye para asegurar obligaciones contenidas en títulos al portador que van a estar circulando en el mercado. Puede recaudar $1 millón, $1 millón. La garantía tiene que ser suficiente. Esto tiene que estar controlado, fiscalizado por la SBS y por las entidades del Estado que tienen que ver con el mercado de valores. Bueno, entonces, todos esos bienes, todos esos títulos al portador están asegurados con la hipoteca. Pero en el momento que se constituye la hipoteca no tiene ninguna obligación todavía, hasta que circula y se adquiere. Y ahí se adquieren las obligaciones. Va a pagar, por supuesto, una tasa de interés. Si un banco le cobra 10% para un préstamo que le da, no sé si 10%, por más de un 20% anual, él seguramente va a dar 10% a los títulos, ¿no? Que va a ser quien compre ese documento, va a ganar más que si su plata estuviera en ahorros. Porque ahorros, ¿cuánto paga de interés en ahorros, banco? 5. ¿Qué banco es? 5 anual. 6.1 en ahora, financiera O. Es el que tiene más alto. ¿Financiera qué? Financiera O. ¿Grave? ¿Qué financiera? Financiera O. O. En Agora paga 6.1 de interés. Ah, mira, De ahorro. al año. ¿Al mes? Yo ahorro eso. Ten cuidado, ¿no? Porque eso puede ser una pirámide. No. Los bancos pagan por todo ahorro 3%, 4% al año. Por todo ahorro. Así que a veces, si tu monte no es muy grande, más gastas en mantener la tarjeta que en el ahorro que te da. Tienes que tener un ahorro más o menos considerable para que el uso de la tarjeta no se coman los intereses. Bueno, entonces ellos dan una tasa de interés mayor que el banco. Y eso es el atractivo, ¿no? Y obviamente se beneficia a él porque no paga tanto al que le da un préstamo y el recauda con eso una suma de dinero y le da una tasa de interés menor de la que pagaría para el banco, y los que compran tendrían un interés mayor de la que del banco. La ganancia de los bancos es: paga bajo el interés pasivo y cobra alto el interés activo, o sea, el que da préstamos. Entonces, la diferencia es su ganancia. Por eso se llaman intermediadores financieros. La diferencia de la tasa pasiva con activa es la que da derecho a utilidad. Bueno, eso también es una hipoteca unilateral. La hipoteca sábana de seguridad, ya lo hemos comentado, que no existe, estaba en el artículo 172 de la ley de bancos, la ley 26.702, la ley de garantía inmobiliaria del 2006 la eliminó definitivamente, y no tenemos en el Perú hipoteca sábana o hipoteca de seguridad, que es aquella hipoteca donde no se conoce la obligación es indeterminada. Hipoteca judicial, no sé si lo hemos comentado en un momento, al comienzo del curso nosotros lo comentamos, que es la garantía real en la contracautela que constituye quien pide una medida cautelar ante el juez. Creo que está en el artículo 613 del Código Civil. Yo le estoy llamando hipoteca judicial, no se llama hipoteca judicial. Digo que es hipoteca por propiedades sobre inmuebles, se inscribe en el registro y el propietario puede disponer del bien como corresponde. Pero el gravamen no lo hacen las partes, el gravamen la pone el juez, que tiene un proceso judicial en su despacho y han pedido una medida cautelar, una medida temporal anticipada, para asegurar el eventual éxito del demandante. ¿Puede leer el 63? Sí. Todo. Explico mejor, porque la verdad que es casi media página de esto. A ver, personalizando. Está más cerca, por cierto, eso lo pongo como referencia. Ya.
Yo demando a José porque me debe 50.000 dólares. Yo digo que me debe 50.000 dólares. José contesta la demanda y dice, yo no le debo 50.000 dólares. Pero digo, acá está el documento que acredita que me debe 50.000 dólares. Y José dice, pero yo ya le pagué, usted no me dio recibo. Ah, no, pues tienes que probar que me pagaste. Yo pruebo que te di y no me has pagado. Este documento que lo niega José, pero que digo que es válido porque José no me ha pagado, convence al juez. Yo le digo, señor juez, este proceso va a durar 5 años. Dentro de 5 años, José ya no va a tener bienes. Yo sé que él tiene en este momento un bien. Pido que se embargue ese bien. O sea, se le embargue anticipadamente. Ese bien se va a embargar cuando yo gane. Claro, puedo decir si usted gana y si no gana. Pero ¿cómo puede decir que no gana? Se trata del documento. Nadie sabe. De repente usted pierde. ¿Y qué pasa si pierde? Va a afectarlo a José. La ley dice que en ese caso yo, que pido la cautelar de embargo, debo constituir una contracautela. O sea, para que en eventualidad de que yo pierda, el daño causado a José pueda cobrarse de esa garantía. No sé si me explico. ¿Correcto? Ya. Entonces, la ley dice que puede ser una contracautela real o personal. La contracautela personal es la que dice, por Diosito que va a pagar. La procuratoria. Declaro que si pierdo, pago. Ya. Bueno, aquí le creen, ¿no? Puede ser que sea sincero en ese momento, en algún momento no va a querer pagar. Entonces, no, real. Ah, real. Tienes que tener un bien en garantía. Tengo una casa, un departamento, ya, tráelo en garantía. En garantía un departamento significa una hipoteca. Sí, pero no me traiga la hipoteca que está en el Código Civil porque es muy complicado. Ahí no hay acreedor todavía. Vas a hacerlo ante el juez. Así que tráeme el bien y que el propietario traiga el bien y ya acá nosotros vemos qué hacemos con eso. Pero la ley dice que si recae sobre un bien específicamente determinado, la garantía, el juez califica la garantía y si considera suficiente, legalmente y cuantitativamente hablando, económicamente, dispone la inscripción de esa garantía en el registro. Segundo párrafo, creo que está. La admisión de la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto es decidida por el juez, que puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o incluso cambiarla por la que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. Ya, si yo pierdo, porque José descubrió el recibo que decía que me pagó, buscando desordenadamente, encuentra, acá está, y ya está para ejecutar, y saca el recibo. Yo ya le pagué. Perdí. Bueno, y he tenido 5 años de pago sobre el inmueble. Le he causado un perjuicio. ¿De dónde se van a cobrar los daños causados, José? Del departamento que tiene garantía. La ley dice, la ley procesal dice, en ese mismo incidente de contracautela, ahí se ejecuta el bien. Y ahí se le paga a José. Bueno, si es una garantía sobre un bien inmueble específicamente determinado y se inscribe en el registro, yo creo que eso es una hipoteca. Pero no es la hipoteca del Código Civil. ¿Quién constituyó la hipoteca? Este gravamen. ¿Quién lo constituyó? El juez. El juez dijo escribas. Claro, el propietario ofreció, pero el propietario no constituyó la garantía. El propietario ofreció, estoy en garantía. El juez decidió y el juez ordenó que se escriba. Entonces es una hipoteca, porque acá son inmuebles, de naturaleza judicial. Creo yo. Bueno, sí, lo denomino sobre la base de lo que dice el propio Código Procesal Civil. Y la famosa hipoteca inversa, ¿saben ustedes qué es la hipoteca inversa? ¿Alguien escuchó hablar de esto?
La hipoteca inversa es una hipoteca constituida por las personas que no tienen recursos económicos, que son mayores. Está pensado para personas de tercera edad o personas que ya su periodo laboral o su expectativa laboral está para agotarse o está agotada. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Quién es señor o señora? ¿Usted tiene un inmueble o no? Sí, tenemos un inmueble. ¿Tiene cómo sostener su manutención? 900 soles que me da el seguro social no alcanza. Ya, entonces usted hipoteque su casa. ¿Cuánto cree usted que puede hipotecar su casa? Bueno, mi casa vale $100,000, que me dé $60,000, podría vivir por 60 meses a $1,000 mensuales. Más los 1,000 soles que recibo de pensión, podría ser. ¿Correcto? Yo le hago $30,000 o $60,000 y hipoteque su casa. Y se ejecuta. Yo voy a cobrar, dice, yo banco, voy a cobrar cuando usted muera. Y voy a rematar el bien, pero ya usted no. Dijo un amigo, de esa manera ya no se beneficiará González. ¿Saben quién es González? ¿Usted? No. Es un dicho popular. González es el que entra cuando tú sales. Si tú tienes un inmueble, y ese inmueble te sirve para vivir, vivirás en el inmueble hasta que mueras. Tu deuda no la vas a pagar en vida. La deuda la va a pagar el inmueble. La va a pagar, pero cuando mueras. O sea, la ejecución del inmueble se va a producir cuando estés fallecido. Es más, el certificado de fallecimiento que establece ya muerto el acreedor hipotecario, el banco ejecuta la hipoteca y con la ejecución de la hipoteca recupera el crédito. Esa es la hipoteca inversa. Recibe el dinero, pero en vida no lo paga. Y vas a seguir viviendo en el inmueble. Claro, no se permite la venta, porque se entiende que es para determinadas personas, ¿cierto? Y no todos los bancos dan hipoteca inversa. La SBS identifica qué bancos son y las condiciones en las que se da esta hipoteca. Bueno, igual, llegado el momento, fallece el titular, el banco dice, ejecutaré, pero los herederos, ¿quiénes son? Claro, ustedes quieren mantener el inmueble, asuman la deuda. Podemos conversar para que ustedes paguen en meses, pero si incumplen, si lo ejecutamos ustedes en vida, lo ejecutamos. Eso era para el causante, para su papá, pero para ustedes, si asumen la obligación, tienen que cumplir. Bueno, entonces ese es, en este caso, el dinero recibido por el titular, prácticamente es para que viva. Ante la reducción de las pensiones, le dicen, al final cuando te mueras, ese inmueble ya no lo vas a usar. ¿No? Así que hipotécalo, en vida no te vamos a molestar, ahí te entregamos los $60,000 y prográmate bien para que te dure esta. Claro, podría ser que su expectativa del banco dice aproximadamente a qué edad va a fallecer este señor. Claro, 80 años. Podría ser que viva 100 años. ¿No es cierto? El compromiso es que hasta que fallezca. Bueno, esa es la hipoteca inversa. Así que no sé si tendrán que decir a sus papás o que existe esto para que no le dejen herencia. Que la herencia es principal. Dicen que la herencia es un error de cálculo. Bien. Bueno, ahí está el 6.13. Hipoteca legal. Hipoteca legal, hay 3 supuestos de hipoteca legal, está en el código. He tomado solamente el artículo pertinente. ¿Cuáles son los supuestos?
Vamos a darle un minuto porque ya lo veo en el tiempo. Sí, un pequeño break, si muchos compañeros piden para el grupo. Ya te pequeño descanso. ya. 10 minutos y hablamos de hipoteca. Sigue los controles. Bien, continuamos. Sí, pero ahí están las actitudes. Bien, la hipoteca legal es aquella que se constituye por el propio registrador cuando detecte cualquiera de estos tres supuestos. Las partes podrían no mencionar en absoluto, en ningún caso, la constitución de alguna garantía, ¿no? Hipoteca, por ejemplo. No interesa, puede que esté, esa palabra sea inexistente en el contrato. Sin embargo, si el registrador detecta uno de estos supuestos, entonces él está obligado bajo responsabilidad a inscribir la hipoteca de oficio, o sea, por su propia iniciativa, vinculado por la ley. ¿Cuáles son los tres supuestos que el Código establece para que se constituya una hipoteca legal? El primero, la del inmueble enajenado, o sea, si alguien vende un inmueble y el comprador no paga todo el precio, da una parte y hay un saldo pendiente, por el saldo pendiente se constituye la hipoteca. O sea, si ustedes inscriben una compraventa donde el precio no está pagado totalmente, así no pongan nada en el inmueble, ninguna cláusula de garantía, el registrador basta que detecte que el comprador pagó 30 y el precio era 100, entonces por los 70 que faltan habrá hipoteca. Él escribirá bajo responsabilidad. Es el primer supuesto, las compraventas con saldo de precio no pagado. La del inmueble, también cuando se abonó por un tercero, o sea, si el comprador no pagó el precio, si no pagó otro, también se constituye hipoteca. El segundo es el inmueble construido, reparado con trabajos materiales por el contratista, por el monto que el comitente se haya obligado a pagar. Claro, si tú tienes un terreno y consigues una empresa que te construya tu casa, o tienes una casa deteriorada y contratas una empresa para que te la repare y tú no le pagas, él tiene derecho a que por el monto gastado por él se inscriba en ese inmueble una hipoteca. El problema de este supuesto es que es probable que el inmueble ya esté inscrito y si es construcción está bien, porque podría ser que siendo construcción no está escrito la edificación, ¿no? Y cuando el propietario quiere escribirla, le va a pedir la conformidad de obra o la entrega de la obra, ¿no? Entonces, en la conformidad, el municipio va a tener que pedirle el visto bueno del constructor, ¿no? Del que construyó, del que realizó la obra. Y ahí es la oportunidad para que aparezca su nombre, pero igual, si todos los datos están ahí en escritura pública de inscripción, en el sentido de que está pendiente el pago al contratista, se inscribe la hipoteca. Porque lo otro sería que el contratista inicie un procedimiento de otorgamiento de escritura pública
para poder lograr que la hipoteca se inscriba, porque la hipoteca se inscribirá siempre que el registrador observe que hay una escritura pública. Lo recomendable es que se asegure el contratista en hacer firmar una escritura pública al contratante, al propietario, para que pueda de esta manera tener la inscripción en el registro sin las dificultades que implican hacer un juicio para que te otorgue la escritura pública. O sea, en otras palabras, que el contratista tenga ya una escritura pública por el monto del valor que representa el aporte del contratista. Porque el valor no solamente son materiales, también la mano de obra, la ganancia del contratista, etc. Y la tercera es cuando se produce la partición de un bien en copropiedad. Cuando hicimos el capítulo de copropiedad pusimos un ejemplo y ahí señalamos que si hay bienes que un copropietario se adjudica, pero su cuota no alcanza al valor del bien, si es un inmueble, si la cuota del copropietario, por decir, representa $30,000, pues el inmueble vale $50,000, por la diferencia entre el valor de su cuota y el valor del bien, por la diferencia se constituye hipoteca a favor de los otros copropietarios. ¿Correcto? Si ustedes inscriben una partición de bienes donde el registrador detecta que el que se adjudicó un bien no ha pagado la diferencia entre el valor de su cuota y el bien, esta diferencia no ha sido pagada, por esa diferencia del valor, el registrador tiene la obligación de constituir hipoteca sobre ese inmueble a favor de los otros copropietarios. Esa es la idea, ¿no? En los tres casos, el registrador está obligado a inscribir la hipoteca, aun cuando no se la pida, bajo responsabilidad, ¿no? Claro, salvo que el acreedor renuncie a este derecho, ¿no? Pero si no hay una renuncia expresa, él está obligado al registrador para inscribir la hipoteca. No sé si tienen sobre esto alguna pregunta. Rango de hipoteca, es lo que hemos puesto acá. Rango de hipoteca, si un inmueble tiene hipoteca 1, hipoteca 2, hipoteca 3, hipoteca 4, esas hipotecas, según el momento en que se inscribe, adquieren un rango, ¿no? Entonces, el rango da el lugar de preferencia para el pago. No es porque quiere solamente sentirse bien porque es primero, no, sino porque cuando va a cobrar, él es el primero que va a cobrar, tiene un efecto económico, ¿no? La preferencia de la hipoteca la confiere su antigüedad, o sea, la fecha de presentación en el registro. Primero in tempore, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Por eso es que el título primero se prefiere al que escribe después y este al que escribe después y así sucesivamente. Está prohibida la renuncia a la facultad de gravar el bien con hipotecas posteriores. Es decir, no puede renunciarse a la facultad de gravar el bien con otras hipotecas. Se puede gravar otras hipotecas aparte de la que se grabó al comienzo. Claro, los nuevos acreedores hipotecarios van a tener que hilar fino, porque si ya tienes un inmueble con hipotecas anteriores, hay que ver más o menos cuánto vale el inmueble, ¿no? Cuál es el valor del inmueble. Y hay que ver cuáles son los gravámenes de esas hipotecas. Porque podría ser que tú pides que se te inscriba una cuarta hipoteca, cuando es fácil detectar que con los gravámenes y el valor del bien, tu obligación no va a estar cubierta.
Sí. Por eso es que el segundo acuerdo hipotecario, el tercer acuerdo hipotecario, observan muy detenidamente dos cosas. Primero, el gravamen, hasta qué monto está grabado el bien para asegurar esa obligación, y el valor del bien, para ver si va a quedar suficiente espacio de valor para meter ahí otra hipoteca, ¿no? Y claro, en el lugar en que se encuentra el acreedor hipotecario. El acreedor preferente puede ceder su rango a otro acreedor hipotecario. Se aplican las reglas de la asociación de derecho. Y claro, y además la publicidad recta. Pero aquí yo creo que es bueno un comentario. Si alguien cede su rango, por decir, si yo, por ejemplo, claro, lo que pasa es que si el primero tiene un valor de gravamen, por decir, vamos a cambiar aquí los montos para que podamos entender. Supongamos que no es 30, sino que es 20. ¿No? Entonces, el segundo tiene $40,000 de gravamen, correcto, pero quiere estar primero. Pero el primero tiene solo 20,000. ¿Podrá hacer que este pase al primero? Pues entre esos dos no hay problema, pero si este acá sí. Supongamos que este tenga 60, vamos a suponer. Este tiene 20, 40 y 60. El de 60 quiere estar en primer lugar. Ahora pregunto, si pasa a primer lugar, se vende el bien, ¿le pagarán 60? ¿O le pagarán 20? Eso es muy importante, porque si yo estoy segundo y yo contraté $40,000 porque sabía que aquí había 20, pero no me pueden poner aquí 60 porque probablemente no llegue el dinero a cubrir mi obligación, o sea, mi deuda, mi derecho a cobrar. Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta que el rango de la hipoteca se puede ceder siempre que no perjudique a otro, porque el gravamen, la cobertura, es muy importante dependiendo del valor que se obtiene en el remate, ¿no? Porque, por ejemplo, por alguna razón, supongamos que el inmueble se vende $60,000. Entonces, si se vende $60,000, este señor no va a cobrar nada, ¿no? Porque entre 20 y 40 se llevan los... y este no cobra nada. Entonces, él quiere pasarse al primero. Si se pasa al primero y pasa con sus $60,000, ¿le quedará dinero para el segundo? Ya no. Pero el segundo hizo esta hipoteca viendo acá que iba a 20, ¿correcto? Entonces no es, me parece lógico, por decirlo menos, pensar que este adquiere el rango del primero, se dio su rango a este, y este se coloca con 60. ¿Y cómo queda el de 40? Y si solo se vendió en 60 ya no cobra nada. Lo que sí pudo haber cobrado si estuviera en el de 20, ¿no es cierto? Entonces creo que en la sesión de rangos debería tenerse en cuenta que esa sesión no afecte las reglas preestablecidas en los contratos preexistentes, ¿no? Bien. Luego tenemos la reducción de la hipoteca. Reducción. Bueno, esto tiene que ver con esto que la hipoteca es indivisible. Efectivamente, nuestro código dice que la hipoteca es indivisible. ¿Qué significa que sea indivisible? Que la hipoteca existe por entero por la obligación que asegura, hasta que no se pague toda la obligación. Mientras la obligación subsista, aunque sea un pequeño monto, subsistirá la hipoteca, ¿no? Pero claro, a veces suena como desproporcionado, ¿no?
Si yo constituyo hipoteca, decíamos en algún momento, por $100.000, la obligación coberturada era $100.000, y resulta que ahora la obligación ya no es 100.000 porque ya pagué, solamente es 20. Pero la hipoteca está con un gravamen de 100.000. Entonces digo, pero no debería ser que siga con un gravamen de 100.000 si mi deuda ya no es 100.000, sino es 20. Bueno, la hipoteca no se va a reducir automáticamente. Para que se reduzca, tiene que haber acuerdo con el acreedor hipotecario y el propietario. Y si se mantiene en negativa del acreedor hipotecario a reducir, entonces tendría que ir al juez. Y el juez podría decir, bueno, no es proporcional, y si ya se redujo la deuda, no se reduzca la hipoteca, porque podría tener solamente un gravamen de 20 y usar los otros el resto del valor para otras hipotecas. Entonces dice acá, se puede reducir la hipoteca, la reducción puede ser convencional, se puede poner de acuerdo. Puede ser judicial, a solicitud del deudor hipotecario, o sea, a solicitud del propietario del bien. Si se ha reducido la obligación garantizada y no hay acuerdo con el acreedor garantizado. Claro, o sea, primero el deudor hipotecario conversa con el acreedor. Ya no te debo la suma, al menos, reduzcamos. Si acepta, se reduce. Si no acepta, vas al juez. Y el juez apreciará si efectivamente se ha producido una desproporción, ¿no? Y en ese caso, lo más probable es que se reduzca. Pero sería una reducción judicial. Muy bien. ¿Qué relaciones jurídicas se presentan en la garantía hipotecaria? Decíamos que hay dos relaciones jurídicas. La relación jurídica de crédito, ¿no?, que es el principal, y la relación jurídica de garantía. Este es acreedor, este es deudor y este es garante. Acá hay una relación jurídica, este es del crédito. Y acá hay otra relación jurídica, es de gravamen. O le llamamos de un derecho real. Son dos relaciones jurídicas. De crédito, esta es una relación obligacional, acreedor-deudor. Y esta es una relación jurídica real, acreedor-garante. Él da el bien en garantía y él ofrece una conducta frente al acreedor. Te voy a dar suma de dinero, lo que te debo. Bien. Entonces aquí tenemos acreedor-deudor y esta es una relación obligacional, y si él quisiera accionar contra el deudor, solo contra el deudor, tendría que hacer una acción personal. Se olvida la garantía, él es acreedor, él es el deudor. Si quiere accionar judicialmente contra el deudor, esa acción sería una acción personal. Si él quiere accionar contra el garante, entonces se entiende, en teoría eso lo vamos a ver después, es una acción real, ¿no? Nuestro código ha distinguido entre acción personal y acción real, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos de la relación jurídica de garantía? Acreedor, deudor y garante, son los sujetos, ¿no? El 1117 habla de acción personal y acción real, ¿no? Pero eso no es tan exacto. O sea, no es tan exacto lo que se dice ahí en el 1117, que puede hacer uso de la acción personal indistintamente de la real. O sea, como si existiera la posibilidad de que pueda hacer una sin hacer la otra, ¿no? Y bueno, ya en la próxima clase vamos a ver que eso no es así. Y que este artículo, en lugar de facilitar las cosas a las relaciones jurídicas de esta naturaleza, a veces las confunde, las complica y judicialmente se genera un problema. Pero ya lo veremos la próxima clase. Bien, ahí nos quedamos. Gracias.
está